A continuación, Tiempo de Derechos. Este programa tiene clasificación B, bajo la supervisión de un adulto. O. Opinión. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Tiempo de Derechos. Bienvenidos y bienvenidas al programa Tiempo de Derechos. Este espacio está destinado a informar a la ciudadanía sobre el ejercicio de sus derechos desde la cotidianidad. Damos paso a Ileana para que nos presente el tema a tratar el día de hoy. Aquí iniciamos. Muchas gracias, Cruzcaya. Enviamos un saludo a todos y todas quienes nos acompañan en este nuevo programa. En esta ocasión vamos a tratar un tema de mucha trascendencia a nivel social, como lo son los derechos de las personas con discapacidad. Desde la administración del ex vicepresidente Lenín Moreno, los derechos de las personas con discapacidad se convirtieron en uno de los temas fundamentales a trabajar en nuestro país. Se crearon y mejoraron leyes y programas para facilitar la inclusión social de este conjunto de la ciudadanía a fin de garantizar el pleno goce de sus derechos. Pero sin duda, aún falta mucho por hacer para que esto sea una realidad. ¿Qué tal si para iniciar ponemos atención al siguiente reportaje que traerá mayor información y datos referentes a los derechos de personas con discapacidad en Ecuador? Adelante. En Ecuador existen actualmente 414.240 personas con discapacidad registradas en el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS. La situación de las personas con discapacidad ha mejorado en los últimos tiempos. Sin embargo, falta mucho por hacer para hablar de una verdadera inclusión para este grupo de atención prioritaria. Según las cifras manejadas por el CONADIS, hasta julio de 2016, la provincia con mayor número de personas con discapacidad es Guayas, con cerca de 100.000 registros. Entre los avances desarrollados para este conjunto está la inserción laboral. El empleador público o privado que cuente con un mínimo de 25 trabajadores está obligado a contratar al menos a una persona con discapacidad en labores permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, observándose los principios de diversidad de discapacidad y equidad de género. En el país existen varias entidades que trabajan por el bienestar de las personas con discapacidad. Entre ellas está la Fundación Ecuatoriana de Esclerosis Múltiple, FUNDEM. Eduardo Riofrío, presidente de FUNDEM, nos habla de la importancia de la vinculación familiar en los procesos que se realizan con las personas con discapacidad. El trabajo específico es ayudar de forma integral al paciente con esclerosis múltiple, a su familia. Tenemos servicios de neurología, neuropsicología, psicología, odontología, fisioterapia, urología. Y prácticamente nosotros lo que hacemos aquí es atender a los pacientes en la parte de fisioterapia, en la parte psicológica y darles continuidad cada vez en su enfermedad y acompañamiento. En el caso de los familiares, nosotros damos la cobertura psicológica, familiar y clínica, porque muchas veces nosotros nos preocupamos del paciente, nos preocupamos de cómo se siente el paciente y cómo está el paciente, pero también tenemos que ver a la parte sentimental en la cual el miembro de la familia o el cuidador o la esposa o los hijos ya están viendo cómo avanza la enfermedad en su padre, en su familiar. Ya, y ellos también necesitan el apoyo psicológico, ellos también necesitan el conocer la enfermedad. Respecto al ámbito educativo, se han creado y desarrollado programas que faciliten la accesibilidad de niños, niñas y adolescentes con discapacidad a fin de garantizar su educación. Existen cerca de 62.644 personas con discapacidad en edad escolar. Sin embargo, existe un amplio porcentaje de personas que no han podido acceder a la educación a causa de su discapacidad.
Por tal motivo, es importante seguir trabajando por fortalecer aquellos sectores en los cuales todavía no se presenta un acceso mayoritario. Si bien hay varios avances en cuanto a la protección y cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, existen puntos que necesitan ser adecuados urgentemente, la sociedad y sus instituciones. Existen, por ejemplo, varias limitantes presentes en el tema de accesibilidad para personas con discapacidad, lo que dificulta su acercamiento a entidades tanto públicas como privadas, incluso para el aspecto laboral. Por otro lado, las personas con discapacidad aún siguen recibiendo discriminación del resto de la ciudadanía, quienes al desconocer sus individualidades las descalifican a través de un juicio previo. Los proyectos y programas ejecutados por el Estado son beneficiosos para este grupo prioritario y sus familias, pero mientras las personas no generemos un ambiente inclusivo en todos los espacios, el acceso a sus derechos se complica. El diseño y ejecución de programas para personas con discapacidad debe mantenerse en el tiempo e irse adecuando acorde a las necesidades que presenten como parte de un compromiso estatal y social. Todas y todos desde nuestros espacios podemos promover una cultura de inclusión, únicamente recordando que somos seres humanos y tenemos los mismos derechos. Siempre estar en contacto con uno mismo, y estar en contacto con uno mismo a un nivel profundo le permite a uno primero sentir alegría, sentir felicidad, porque eso está dentro del ser. El ser humano tiene ese interior profundo donde está la alegría. No está fuera la alegría en las imágenes de la televisión, sino en el interior del ser humano. O sea, ahí adentro está la alegría, está la felicidad. O sea, uno no puede estar buscando fuera, sino, sobre todo, mi mensaje es eso, de que hay que buscar siempre hacia adentro. Y lo primero que hay que buscar es la felicidad. En esta ocasión contamos con la presencia de Paulina Mogrovejo, delegada de la Defensoría del Pueblo en el Cordicom, con quien trataremos los derechos de las personas con discapacidad y cómo los mismos se aplican en nuestra realidad. De igual manera nos acompaña Eda Fernández para que desde su experiencia nos cuente un poco sobre la lucha de las personas con discapacidad para ejercer sus derechos. Paulina, Eda, bienvenida a Tiempo de Derechos. Para empezar este panel vamos a invitar a Paulina a que nos cuente cuál ha sido su aporte en la reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad. Reivindicación, por llamarlo de esa manera. Paulina, cuéntenos un poco. Gracias, Ileana. Buenas noches a la audiencia. Creo que es un tema muy importante que debemos tratar sin duda en cada uno de los espacios, porque la cuestión de la accesibilidad de las personas con discapacidad es algo que se produce en todas las esferas, en la esfera pública, cuando vamos a un lugar como una institución, un ministerio, espacios educativos, es decir, todos los espacios públicos, los parques, las plazas, cuando queremos acceder a un evento como un concierto, en todos estos ámbitos de la vida cotidiana se debe pensar en las personas con discapacidad, en los espacios o en las cuestiones que tienen que ver con discapacidad sensorial, física, intelectual. Todos estos aspectos tienen que ser valorados. Lamentablemente en la sociedad no ha ocurrido esto, y en esa línea la Defensoría del Pueblo, desde ese espacio y también desde los espacios de la comunicación para sensibilizar, hemos venido trabajando en la posibilidad de promover una conciencia con respecto a la necesidad de apoyar a las personas con discapacidad, pero además de eso, de que comprendamos de que la inclusión social es fundamental, es muy importante, porque si no dejamos por fuera a una importante parte de la población ecuatoriana. Eda, como nos dice Paulina, esto es una lucha en la que trabajamos todos constantemente. Cuéntenos, por favor, cómo ha sido para usted hacer cumplir sus derechos. Bueno, la verdad es que nuestra lucha sí ha sido bastante dura, empezando porque todos los días para nosotros es una pequeña batalla. El hecho de salir al trabajo, levantarnos con dificultad y todo eso, desde ese momento empieza nuestra lucha, porque es duro manejar una discapacidad, en ese caso como una discapacidad física severa, ¿no? Implica tiempo, implica mucho esfuerzo para salir y verse en la calle, ya encontrarse con personas que realmente desconocen el manejo con las personas con discapacidad. Cuando uno habla de derechos, habla de responsabilidades también.
Entonces, cuando uno exige de cierta manera que se nos den un mejor trato, todo eso, y no se cumple esas cosas, ya pasamos a ser personas conflictivas, problemas. Entonces la lucha es bastante dura. Paulina, ¿qué tan complicado, de acuerdo a lo que nos cuenta Eda, es para una persona con discapacidad enfrentarse a la realidad? ¿Existen leyes que los amparan a estas personas, que amparan a estas personas, pero son suficientes? Yo creo que es importante aclarar que más que enfrentarse a la realidad, la pregunta que las audiencias nos tenemos que hacer, que la sociedad ecuatoriana, el Estado, las instituciones que formamos parte del Estado, nos debemos hacer es si es que la sociedad, la realidad y el mundo está preparado o está listo o al menos está organizado para que se incluyan las personas con discapacidad. Lo hablábamos hace un momento. Existen barreras físicas, existen barreras sociales, el estigma, el prejuicio que se da alrededor de las personas con discapacidad hacen que el acceso que puedan tener al empleo, a la salud, a la educación, a la vivienda, al entretenimiento, inclusive a la recreación, sea afectado porque no está preparada esta realidad para las personas con discapacidad. Por lo tanto, enfrentarse a un mundo en el cual no, desde la falta o ausencia de rampas, o desde la posibilidad o el caldo de cultivo de que existan abusos. Eda hace un momento me contaba que ella estaba interesada en montar un negocio y que por supuesto este negocio tenía que ver con la inclusión de otras personas con discapacidad. Significa que un local comercial debe tener barreras arquitectónicas que permitan la accesibilidad, en el caso de sillas de ruedas, que permita otro tipo de mecanismos que les hagan posible trabajar y ponerse un negocio propio. Sí. ¿Qué es lo que pasó con la dueña de casa? Que Eda lo contaba hace un momento. La dueña de casa le vio que estaba en silla de ruedas y en lugar de cobrarle $300, le subió el canon de arrendamiento a $500 y además le pidió que por favor no le raye las paredes con la silla de ruedas. Ese tipo de prácticas están en nuestra realidad cotidiana y son aquellas que tienen que ser erradicadas. Tú decías, Ileana, hay normativa, existe una ley orgánica que tiene un importante rango porque establece institucionalidad que protege a las personas con discapacidad, pero más allá de eso creo que también pasa por un ejercicio de adecuar el mundo en el espacio social, en el espacio privado, en el espacio público, para que las personas con discapacidad puedan ejercer plenamente sus derechos y puedan ser respetados y ejercer libremente su movilidad también como ciudadanas y ciudadanos de nuestro país. Con estos ejemplos que nos cita Paulina, Eda, de su vida, ¿podría contarnos su experiencia? ¿Dónde ha trabajado? Cuéntanos un poquito más de usted. Ya, yo tuve la suerte después de 10 años de estar metida en mi casa por mi problema de discapacidad, no tenía el chance de salir a trabajar normalmente. Entonces yo trabajaba en mi casa, pasaba en mi casa, leía, escuchaba música, pero siempre el encierro llega un momento en que te afecta. Sí. Entonces empecé a salir yo a hacer fisioterapia en una institución y gracias a Dios tuve la oportunidad de que ellos me invitaran a trabajar ahí, pero es un lugar donde yo encontré accesibilidad física primero, rampas muy racionales, porque hay unas rampas que también son muy inclinadas y más bien son peligrosas para nosotros, claro. ¿No? Encontré mucho calor humano, porque en el lugar donde yo trabajé habían personas con mi misma patología, con la esclerosis múltiple que yo tengo. Entonces estaba, como se dice, como pez dentro del agua. Entonces la ayuda psicológica, el apoyo de la sociedad, el apoyo de ese lugar de grupo humano muy cálido me ayudó para mi desenvolvimiento. O sea, descubrí a los 10 años de estar metida de que no había problema en yo salir, pero no siempre se cuenta con ese tipo de facilidades. Estuve 1 año y medio prestando mis servicios de secretaria recepcionista. Sigo trabajando ahí como miembro activo y miembro del directorio, y realmente yo encontré que las discapacidades no es el miedo que nosotros provocamos en las personas. Ellos tienen miedo de nosotros, peor si ven una persona en silla de ruedas dicen, ¿cómo hago? ¿Cómo le ayudo? No sé manejar, y a veces no se dejan ayudar.
y lo primero que hacen es dejarnos huir de nosotros, y no es así. Las personas con discapacidad tenemos mucho potencial intelectual, profesional, inclusive mucha calidez humana. Y realmente yo tuve esa buena experiencia, a pesar de que en el pasado tenía malas experiencias. Y yo prefiero evitar contar las malas experiencias que realmente marcan un desmedro, un desgaste emocional. Hay que seguir adelante con lo bueno que encontramos a nuestro paso y también tratar de sortear lo malo, porque si nos quedamos estacionados en lo malo no avanzamos nunca. Así es, Eda. Qué bonito mensaje que a fin de cuentas nos transmite a la ciudadanía. Paulina, ¿cuál podría ser el derecho de las personas con discapacidad, de todos, más difícil acceder? A mí me parece que la cuestión con los derechos de las personas con discapacidad pasa por un poco acceso o barreras para el acceso a todos los derechos reconocidos en la Constitución de la República. No hay un derecho que sea más afectado y otro derecho que sea menos afectado, porque el prejuicio, la forma como nosotros nos relacionamos y miramos a las personas con discapacidad pasa precisamente por el bloqueo del ejercicio de esos derechos. Podemos pensar en hablar de la accesibilidad, que tiene que ver con la infraestructura, con la posibilidad de que la ciudad y el derecho a la ciudad pueda ser también a favor de las personas con discapacidad, de la eliminación de barreras físicas, la eliminación de barreras arquitectónicas. Está la asequibilidad, es la posibilidad de que las personas con discapacidad, que además tienen una dificultad de acceder a espacios laborales, puedan tener acceso a bienes y servicios públicos y privados que sean accesibles económicamente también a su situación y a su realidad. Tiene que ser una garantía de derechos que no se reproduzca con discriminación, es decir, una garantía de derechos sin discriminación. Las personas con discapacidad en general lo que se ven es discriminadas en los diferentes espacios públicos y privados precisamente por esta condición de vulnerabilidad que presentan. Y luego de eso creo que es importante pensar en la necesidad de desarrollar todos los derechos en general. La Constitución de la República a todas las ecuatorianas y ecuatorianos nos reconoce el derecho a la libertad, libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de movilidad, libertades para poder trabajar. Es decir, hay muchas libertades reconocidas en la Constitución. Están los derechos del buen vivir, que son el derecho a la alimentación, al trabajo, a la salud, a la educación, a la vivienda, que son espacios de derechos sociales que si los pensamos en clave de derechos de personas con discapacidad también se ven afectados, igual que las libertades. Sí. Los derechos de protección, el acceso a la justicia, el acceso a que existan personas juzgadoras en los diferentes espacios del territorio nacional, suficientes juzgados, suficientes lugares donde las personas con discapacidad ejerzan una tutela efectiva de derechos, también pasa por problemas de accesibilidad. Y los derechos al desarrollo mismo de las personas con discapacidad, el derecho a acceder a la ciudad donde viven, al territorio, a su participación política inclusive, son derechos que se ven afectados cuando opera las dificultades para acceder y que impiden el ejercicio de su autonomía y de su dignidad a este grupo social que ha sido históricamente discriminado. Gracias, Paulina, gracias Eda por sus comentarios en este bloque. En el siguiente seguiremos tratando temáticas importantes que nos permiten conocer cuáles pueden ser nuestros aportes como sociedad para facilitar la inclusión. Nos vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos con más de Tiempo de Derechos. No se vayan. Volvemos con Tiempo de Derechos. Inicio de espacio publicitario. Tu acción participativa hace que la voz de cada uno de nosotros se levante. Tu acción transparente permite que todo sea más visible para los demás. Tu acción eficiente aporta al desarrollo constructivo de nuestra sociedad. Pero sobre todo, tu acción honesta es donde empieza el verdadero cambio para combatir la corrupción. Uniendo millones de acciones para construir el país que soñamos. Función de Transparencia y Control Social.
Regresamos con Tiempo de Derechos. Fin de espacio publicitario. Continuamos con nuestro programa. A quienes nos acompañan les recordamos que hoy estamos tratando el tema derechos de las personas con discapacidad. Eda, Paulina, nos quedaron muchísimas inquietudes pendientes. Eda, ¿qué tal si para continuar nos cuenta, según usted, cuál cree que es la situación actual de las personas con discapacidad? Bueno, y yo pienso que actualmente sí ha habido una mejoría haciendo en relación a 10, 15 años atrás. Porque tuvimos la suerte, entre comillas, de contar con un vicepresidente con una discapacidad severa como es vivir en una silla de ruedas. Entonces él trabajó en la concientización y la sensibilización de la gente para manejar las discapacidades. Yo pienso que, pese a que mejorado, todavía existen muchas falencias, muchos vacíos, y creo que desde que él salió, la gente se olvidó de que realmente teníamos derechos, teníamos las oportunidades de inclusión para trabajo y todo, que yo pienso que actualmente, pese a que estamos mejor, ha disminuido mucho eso de la ayuda a las personas con discapacidad. Y no ayuda, sino una obligación. O sea, normalmente no pienso que, por ejemplo, si uno, como tú decías, Paulina, la inclusión laboral es muy importante. Y es lo que la gente debe entender, que nosotros estamos afectados de nuestros músculos, de nuestras, digamos, pensamientos, a veces cognitivamente, todo eso, pero somos personas potencialmente útiles en otros campos. O sea, todo es cuestión de descubrir en qué campo nosotros podemos seguir accionando dentro de la sociedad, colaborando, como tú decías, inclusive para nuestros ingresos, para tener la facilidad de sobrevivir en esta sociedad y en cualquiera. Pero desgraciadamente, hablando ya del desmedro, del olvido que estamos pasando, nosotros como fundación, y yo que trabajé ahí, estamos muy interesados en la inclusión, en la mejoría y en la calidad, en mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Es muy duro encontrarnos con obstáculos grandes, con trabas, mucha negatividad. No hay eso de decir sí, o sea, probemos, démosle la oportunidad. Y si realmente no pasa nada, bueno, pues el probar no nos quita nada. Eda nos ha comentado, Paulina, que ha habido avances, pero ¿qué le falta al Estado para ayudar, para colaborar a las personas con discapacidad? Yo creo, Ileana, que es importante, en efecto, destacar los avances que ha habido en materia de reconocimiento y garantía de derechos de las personas con discapacidad, tanto en las libertades como en los derechos económicos, sociales y culturales. Creo que efectivamente las personas con discapacidad ahora tienen más acceso a la educación, a instituciones públicas de educación primaria, secundaria e inclusive universitaria, y que tienen acceso a otros derechos importantes como el derecho a la salud. En general, una de las cosas hacia las cuales se debe apuntar como Estado y como sociedad es a la promoción de la autonomía, que es un ejercicio de libertad real de las personas con discapacidad, para que plenamente puedan ejercer todos los derechos reconocidos en la Constitución a todas las ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos. Para apuntar a esa autonomía, al ejercicio de que ellos puedan ejercer esos derechos de manera plena, sin que haya obstáculos ni barreras, que lo puedan hacer autónomamente, creo que además del reconocimiento de los derechos y de la política pública en materia de discapacidad, hubo una Secretaría Técnica de Discapacidad a través de la cual se promovió el levantamiento de información, por ejemplo, para identificar cuáles fueron las personas con discapacidad o cuáles son las personas con discapacidad que existen en el país, cuáles son esos tipos de discapacidad, y a partir de aquello hubo una política pública también de inclusión social y de apoyo no solamente a las personas que tienen
discapacidad, sino también a los familiares que cuidan de estas personas. Creo que eso ha sido muy importante y se lo hizo desde la política pública. Ya no existe la Secretaría Técnica de Discapacidades, sin embargo se ha incorporado ya, se ha implementado en el país el Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidad, en el cual la idea es precisamente proponer y controlar que la política pública a favor de este grupo de atención prioritaria pueda garantizarse, que la Ley Orgánica de Discapacidades efectivamente se aplique en el Ecuador, que la política pública vaya orientada también a la protección de derechos de este grupo y fundamentalmente que se establezcan mecanismos de evaluación y control de que haya este cumplimiento. En estos dos aspectos creo que es importante avanzar aún. El control de la garantía de los derechos de las personas con discapacidad por parte de las instituciones que tienen la obligación, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Salud, el propio Consejo de Regulación de Comunicación, que tiene una obligación ahí fundamental, que es garantizar, por ejemplo, que los medios de comunicación social propongan lenguaje de señas que representen de una manera distinta a las personas con discapacidad. También tenemos una responsabilidad. Y creo que ahí es importante la evaluación de las políticas públicas a favor de este grupo en todas las esferas y que haya control también del cumplimiento de los derechos. Ese es el desafío para el Estado ecuatoriano, sin duda, y creo que con el Consejo de Igualdad de Discapacidades, la Defensoría del Pueblo y otros espacios en los que podamos articular acciones conjuntas junto con la sociedad es algo que debemos cambiar. Y lo otro es el cambio de patrones culturales y de prácticas sociales. Hay que evitar la discriminación, hay que evitar la lógica asistencialista, el miedo por un lado, pero también la lástima, la pena por el otro lado, porque tenemos que entender que somos ciudadanas y ciudadanos, tenemos los mismos derechos y diferentes destrezas, que de eso se trata esta nueva forma de relacionarse. Y bueno, también el compromiso de instituciones y sociedad de estar ahí siempre exigiendo esto, que el Estado siga trabajando sobre estos derechos. Exactamente. Eda, a su criterio, ¿las personas con discapacidad son consideradas como un grupo de atención prioritaria? Bueno, la palabra prioridad sí queda un poquito grande frente a la realidad. Exacto. Muchas ocasiones las personas con discapacidad de cualquier tipo asistimos a cierto lugar. Las personas en sillas de ruedas tenemos algo más de preferencia porque nos ven en sillas de ruedas, pero hay personas con discapacidades que no parece que tuvieran esclerosis múltiple y están en la fila de personas con discapacidad o de la tercera edad y cosas así, y dicen, esa persona está muy bien, ¿y por qué está en la fila? No saben que tienen problemas renales, que tienen diálisis o tienen algún problema de discapacidad. Entonces nos obligan a sacar la identificación del CONADIS, la calificación para que crean. Y eso no es así. Uno va a un centro médico, inclusive desgraciadamente no tenemos la prioridad de la atención rápida, oportuna, pese a que nosotros decimos tenemos tal enfermedad que está calificada como una enfermedad catastrófica, ¿no? Entonces, como no nos ven desesperados y todo, la gente nos da última, o sea, no tenemos prioridad, sino que nos atienden de último. Y quién sabe, nosotros tenemos otras patologías, además de la enfermedad catastrófica, que sea la que nos está afectando. Entonces, no tenemos prioridad. O sea, realmente yo sí creo que eso falta muchísimo. El médico no nos asiste rápido, 2, 3, 4, 6 horas de estar sentadas esperando una atención médica, no nos dan la atención debida y ahí es cuando realmente nuestra salud está en peligro y corre mucho desmedro y cosas así. Yo pienso que no. La palabra prioridad existe, pero no tenemos eso. Es triste lo que nos dice Eda, porque claro, hay personas con discapacidad que su discapacidad no es visible y no pueden andar con el carnet en la frente para decirle, oiga, yo soy una persona de atención prioritaria y exijo mis derechos como tal. Paulina, el 44% de las personas con discapacidad son mujeres. ¿Cómo asumimos eso? Mujer con discapacidad, ¿la situación se vuelve más vulnerable tal vez?
Absolutamente. Yo creo que ahí hay una doble vulnerabilidad en tanto mujer y en tanto persona con discapacidad, porque en el uno y en el otro caso se evidencia una desigualdad social. En el caso de las mujeres, la imposibilidad que tenemos de acceder en igualdad de condiciones y oportunidades a los mismos trabajos en relación a los hombres es un asunto que se tiene que resolver en el país, porque esta desigualdad de género afecta nuestros derechos constitucionales, nos genera acceso o dificultades en el acceso al ejercicio pleno de estos derechos y al ejercicio del espacio público. Una mujer no puede andar por la calle pasadas las 10, 11 de la noche porque corre el riesgo, entre comillas, de ser agredida físicamente. Una mujer no puede viajar sola porque corre el riesgo de ser abusada sexualmente. Una mujer soltera o una mujer casada tienen un valor completamente distinto. Operan prejuicios sociales muy fuertes, pero estos prejuicios se desarrollan también en la conducta, a veces se operan en la política pública, en actitudes también en el espacio del Estado ecuatoriano y de la sociedad que nos afecta. Si esta situación de las mujeres, que es una situación de desigualdad, se agrega además la condición de discapacidad, ¿no es cierto? El tema del prejuicio, el tema de la igualdad de oportunidades, por supuesto que afecta de mayor forma, porque al final del día lo que se considera es que criterios como la fuerza física, criterios como la capacidad intelectual, como la habilidad y la destreza de una mujer con discapacidad o de las mujeres en general, es inferior a la de una persona del sexo, de un hombre, o una persona que no tiene alguna condición de discapacidad en el marco de lo que establece la Constitución de la República. Por eso es que yo, que de alguna manera no soy una persona con discapacidad, pero soy mujer, entiendo y siento empatía con todos los grupos sociales históricamente excluidos, muchísimo más con las personas con discapacidad, porque los problemas de la desigualdad, la discriminación, el prejuicio, el trato de inferioridad que a veces se le da a los grupos socialmente excluidos de manera histórica es similar y más o menos efectivamente sufrimos aquello que no necesariamente significa ser tratados como ciudadanas y ciudadanos de igual consideración como los hombres que no tienen discapacidad. Y es verdad. Queremos invitarles a observar el siguiente video que nos brindará mayor información acerca de los derechos de las personas con discapacidad para que continuemos conversando sobre el tema. Datos de interés. Datos de interés. Las personas con discapacidad son personas de atención prioritaria y por tal motivo el Estado, sus instituciones y la sociedad debemos colaborar para que las personas con esta condición de vida puedan gozar plenamente de sus derechos como el resto de la ciudadanía. Es decir, educación adecuada, salud y empleo son sin duda 3 puntos a ser reforzados. Agradecemos a nuestras panelistas por sus comentarios frente a este tema. Recordamos a quienes nos observan que nosotros también podemos aportar
a que se cumplan con los derechos de las personas con discapacidad, empezando por eliminar las barreras que nos separan y sobre todo dejando de lado todo tipo de prácticas discriminatorias. Ahora nos vamos a un corte comercial, quédense con nosotros, ya volvemos con más de Tiempo de Derechos. Volvemos con Tiempo de Derechos, inicio de espacio publicitario. Nos preguntamos si conoces. Algo que existe en cada rincón del planeta. Aceptado y celebrado en muchas partes del mundo. Pero ilegal en 76 países. Y en Ecuador fue un delito hasta 1997. Ocultado por temor a la vergüenza pública, a la prisión, a la tortura y en 7 países inclusive a la pena de muerte. Separa a las familias. Y sufren una violencia brutal día a día. Algo tan simple hace que sean tratadas como personas de segunda clase. A donde quiera que vayan, los chicos y chicas son expulsados de sus hogares. Y son acosados en sus centros educativos. En los trabajos son despedidos sin razón ni previo aviso. Algo que ha existido en todos los países a lo largo de la historia. Pero hay algunas personas que lo consideran anormal. ¿La respuesta? ¿La respuesta? Ser gay. Ser lesbiana. Bisexual. Transgénero. O intersexual. En todo el planeta, millones de personas sufren violencia solo por ser quienes son. Pese a que la homosexualidad dejó de ser considerada una enfermedad desde hace 23 años. En Ecuador, 6 de cada 10 personas sufren violencia en espacios públicos. Provoca que 6 de cada 10 personas sean rechazadas por sus familias. Every nation is obligated by international human rights law to protect all lesbian, gay, bisexual and transgender people from torture, discrimination and violence. The United Nations has one simple message to the millions of LGBT people around the world. Tú no estás solo. Tú no estás solo. Los derechos LGBTI son derechos humanos. Y juntos construiremos un mundo que siempre soñamos. Un mundo unido desde la diversidad. En el Ecuador, la discriminación de las personas LGBTI es ilegal. Es ilegal. La Constitución establece que todos y todas debemos respetar las diferencias. Las diferencias de género y la orientación e identidad sexual. La discriminación por estas razones está prohibida y puede ser sancionada como delitos de odio. Tú no estás sola. Tú no estás solo. Juntos construiremos un mundo para que seamos libres e iguales. Regresamos con Tiempo de Derechos, fin de espacio publicitario. Gracias por acompañarnos. Hoy estamos tratando los derechos de las personas con discapacidad. A continuación damos paso a Cruzcaya para que nos dé a conocer los comentarios de la ciudadanía frente a este tema. Gracias, Ileana. Según el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS, hasta julio del presente año constaban 414.240 personas con discapacidad registradas. Acudimos a las calles de la capital para saber qué conoce la ciudadanía sobre el derecho de las personas con discapacidad. Tiempo de opinión. La vida ecuatoriana no tiene un especial cuidado de las personas con discapacidad. O sea, locales comerciales, el ambiente, la sociedad ecuatoriana, el sistema ecuatoriano debería tener una visión mucho más clara de la problemática de la discapacidad. Yo creo que sí existe mucha discriminación porque se ve en el vivir, en el pasar de los días, cómo la gente les margina, les ve por encima del hombro y yo creo que eso debería cambiar. Sí. Sí, porque a veces no se cumple, pues sí, van en un bus, no le dan los asientos, y andan pidiendo plata en las calles, muchas veces no le dan,
no le dan trabajo. Sí, esa ley permite, señor, que sea tratado de una manera especial toda persona que sepa o que sufra alguna discapacidad. Es principio constitucional que las personas discapacitadas tengan preferencia en todo orden. Sin embargo, muchas instituciones, inclusive públicas del Estado, que son quienes que deben principalmente acatar las disposiciones de la Constitución, no tienen ventanillas para discapacidades, o si las tienen, no las atienden. Yo creo que falta mucho. Yo creo que parece que sí hay personas que se interesan y están luchando, pero yo, para mi criterio, yo creo que sí falta mucho más para que, se pueda, puedan obtener todos los derechos que de por ley sería para ellos, ¿no? Sí. No es que las goza, sino que tiene derecho a esa ley. Y esa ley hay que saberla cumplir. Tiempo de opinión. Ahora les invitamos a conocer lo que comentan las personas en nuestros medios sociales sobre el tema. Carlos Maldonado dice: las personas con discapacidad, al igual que el resto de seres humanos, cuentan con habilidad que puede ser de gran utilidad. Considero que nosotros como sociedad debemos colaborar para que todos fomentemos parte del desarrollo. Además de que no se trata de una ayuda, sino de sus derechos. Mariela Castro dice: el Estado debe preocuparse porque las personas con discapacidad accedan a sus derechos, creando políticas que favorezcan a este sector en la salud, educación, pero sobre todo en el trabajo. David Lara nos dice: el primer paso para que las personas con discapacidad se sientan incluidas es dejar de lado esos prejuicios que nos hacen pensar que las personas con discapacidad no pueden aportar económica, cultural y políticamente al país. Todo es posible siempre y cuando trabajemos para alcanzar nuestros objetivos. Esas fueron las apreciaciones que nos brindó la ciudadanía sobre los derechos de las personas con discapacidad. Gracias a todas las personas que comentaron sobre el tema. Su opinión es muy importante para nosotros. No olviden escribirnos a nuestras redes sociales en Twitter, @DefensoríaC, y en Facebook nos encuentran como DefensoríaC. Damos nuevamente paso a Ileana y a nuestros panelistas que nos acompañan el día de hoy para continuar con la parte final del programa. Gracias, Cruzcaya, por darnos a conocer lo que piensa la gente. Según el CONADIS, la provincia con mayor número de personas con discapacidad es Guayas, con 98.569 personas. Ahora queremos solicitar a nuestros panelistas que nos brinden sus comentarios frente a lo que nos compartió la ciudadanía y por supuesto también sus puntos de vista finales. Paulina, sobre lo que nos comentó la ciudadanía, ¿qué nos puede decir? Yo creo que es importante destacar 3 temas. En efecto, hay que vigilar el cumplimiento de la Ley Orgánica de Discapacidades, y esto no lo debe hacer únicamente los titulares de derecho, que en este caso son las personas con discapacidad, sino toda la sociedad en general. Creo que es importante exigir derechos de las personas con discapacidad, como acceso a los espacios públicos, acceso a las instituciones, ventanillas para personas con discapacidad, como lo decían en los comentarios que vimos hace un momento. Además de eso, yo creo que hay que insistir en el término autonomía. Autonomía para todas las personas, porque la autonomía es la equivalencia de la dignidad. Si nosotros no garantizamos la dignidad humana a las personas con discapacidad, a las mujeres, a niños, niñas y adolescentes, es decir, a todos los grupos que actualmente se encuentran en situación de desigualdad y que esa desigualdad impide que ejerzan su autonomía y su libertad de ser seres humanos, de vivir y de ser felices, entonces creo que hemos fracasado como sociedad. Así que hay que grabarse el término autonomía. Y en tercer lugar, hay que hablar y promover la igualdad de oportunidades. No se trata de prebendas, no se trata de privilegios, no se trata de favores, no son ayudas a las personas con discapacidad, es la necesidad de promover igualdad de oportunidades.
resolver los problemas de las personas en situación de desigualdad nos va a ayudar a todas y a todos al desarrollo del Ecuador, al desarrollo económico, al desarrollo social, al desarrollo cultural, pero fundamentalmente al desarrollo humano, que es lo más importante, porque al final del día las personas debemos, y los derechos de las personas es lo que nos debe importar como Estado y como sociedad. Así es, Eda, definitivamente hay desconocimiento sobre los derechos de las personas con discapacidad. ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo no? La gente a veces por desconocimiento, por ignorancia, comete errores como por decir, usted no tiene derecho, o ¿qué hace aquí? Una vez yo recuerdo que fui a un banco, ¿no? Lógicamente mi problema es que yo no camino, no puedo caminar, pero de cierta manera y gracias a Dios me paro, como para pasarme del taxi a la silla. La persona que me hizo problema en el banco me había visto que yo me paré y me senté en la silla. El momento en que yo pasé a la ventanilla, claro, el señor me llamó, el muchacho de la ventanilla me llamó y me dijo, el hombre que me había visto, no, si la señora camina. O sea, está buscando pretexto para que le atiendan rápido sentarse en una silla de ruedas. Entonces es la primera vez que yo me sentí así como muy disminuida, ¿no? Muy golpeada, muy maltratada por una persona que inclusive, si ya me estaba atendiendo, podía esperar un poco más. Entonces me dice, claro, es que usted sentada puede esperar el tiempo que quiera. No porque estamos sentados no tenemos dolor, no tenemos cansancio, no tenemos otras cosas que hacer. Entonces es verdad como tú dices, ¿no? La persona, aquí necesitamos más conocimiento, más sensibilización, más, digamos, sensibilidad, más apoyo a las personas con discapacidad. Entonces yo sí pienso que debería el Estado bombardear esa situación de comunicación a las personas, de enterar cuáles son nuestros derechos y cómo nos pueden ayudar. Muchas veces el desconocimiento de no saber manejar una silla de ruedas, un andador, la gente por ayudarnos más bien nos perjudican, botándonos al piso o haciéndonos cualquier cosa que sin querer, ¿no? Porque lógicamente pienso que la ignorancia es ignorar cómo nos pueden ayudar. Yo sí creo que falta mucha comunicación, mucha información a las personas. En las calles, en todas partes se debería bombardear eso, en las instituciones privadas, en las instituciones públicas, en los centros comerciales. Por ejemplo, nos encontramos con muchos obstáculos como infraestructura no como para nosotros. Los baños son mal hechos. Dicen, sí, mire, aquí están grandes, pero tienen un tubo, nada más, y un tubo mal puesto. Los inodoros muy bajos, uno entra y se cae. Entonces preferimos muchas veces no salir, evitar eso, y eso no está bien. Pienso que la persona con discapacidad tenemos derecho, como tú dices, a actos culturales, y aún así, cuando asistimos a actos culturales, tenemos el problema de que no hay infraestructura para nosotros. Paulina, hemos hablado sobre los derechos de las personas con discapacidad. Obviamente ellos son los primeros, las primeras personas que deberían ser beneficiadas, pero ¿qué hay con los familiares de estas personas? ¿Se los atiende también? Porque son un apoyo fundamental. Yo creo que es importante pensar también en la familia. Hablábamos hace un momento de las mujeres con discapacidad, por ejemplo, y cuando tú me haces esa pregunta yo pienso inmediatamente mujeres igual familia. Mujer con discapacidad igual familia. Así es. Y desde ese enfoque creo que cuando se focaliza la protección hacia una mujer con discapacidad, también estamos pensando en los derechos de su familia, porque garantizar una autonomía plena para las mujeres con discapacidad significa garantizar autonomía plena para sus hijos e hijas que estarán estudiando, que estarán trabajando, que sentirán también el reconocimiento y el apoyo del Estado ecuatoriano y de la sociedad ecuatoriana para poder llevar adelante y tutelar y promover los derechos de su madre o de su padre que sufra alguna discapacidad. En el caso de las madres, entonces, pensamos también en la familia.
En general, también detrás de las personas con discapacidad, independientemente de que sean o no madres, nosotros efectivamente contamos con quienes nos apoyan, quienes están con nosotros y nos ayudan a subirnos al bus, quienes están con nosotros y no podemos movernos y nos ayudan a subirnos al taxi. Cuando se trata de esto, a veces dejamos los familiares del trabajo en el que nos dedicamos, renunciamos a proyectos de vida, renunciamos a sueños, a la posibilidad de viajar, de salir de la ciudad, de irse del país, de irse a otro trabajo, es decir, una gran cantidad de cosas, inclusive de ir a satisfacer necesidades de entretenimiento fuera de la casa por cuidar a nuestras familias con discapacidad. Así que por supuesto hay que pensar también en los familiares, en quienes cuidan a las personas que forman parte de este grupo social, porque también son un grupo de atención prioritaria. Y en el marco de esta lógica, los familiares de las personas con discapacidad deberían ser tratados de forma prioritaria por el Estado y por la sociedad. Así que efectivamente el reconocimiento y he llamado también a pensar en quienes cuidan de las personas con discapacidad. Eda, usted trabaja en la Fundación Ecuatoriana de Esclerosis Múltiple. Cuéntenos un poco qué actividades realiza, qué hace. La FUNDEN sí. Es una organización sin fines de lucro. Nosotros prestamos ayuda de medicina general, de especialidad, neurología, neurocirugía, neuropsicología, medicina inclusive. Tenemos talleres de terapia ocupacional y lo más importante, la fisioterapia. La terapia física es muy importante en este caso. Y la FUNDEN está también orientada y el objetivo nuestro es que las personas que vivimos con esta patología tengamos mejor calidad de vida, incluyendo justamente, como dice Paulina, a los familiares. Es muy importante y es obvio que los familiares deben ser la prioridad en el manejo de las personas con discapacidad. Y como tú dices, también tratamos de dar apoyo psicológico a las personas que manejan este tipo de personas, y más aún si es un familiar, porque también están afectados psicológica, sentimentalmente. Entonces, yo pienso que no es la enfermedad solamente de la persona, sino del grupo, del núcleo familiar. Ellos deben integrarse, empaparse de la enfermedad. Por eso nosotros estamos tratando siempre de mejorar nuestros servicios, dando charlas, pasando películas, y después existe un cineforo. En las cuestiones sociales y de la integración de los pacientes con la familia, invitamos una vez al mes, el último jueves de mes, se celebran los cumpleaños de los socios, de los pacientes. Entonces pasamos un momento de mucha camaradería. Entonces, por eso nosotros, la Fundación, está empeñado en ser, digamos, robustecida por los familiares, por miembros activos, que vayan, que colaboren, que sepan que hay un centro donde pueden ellos ir y encontrarse con pacientes con la misma patología y con otras también que estamos atendiendo, y que no se sientan aislados ni huérfanos de ayuda. Resaltando todos los avances que el Estado ha tenido en cuanto a los derechos de las personas con discapacidad, Paulina, ¿qué podemos sugerirle? ¿Qué aportes? ¿Qué le podemos decir? Oiga, señor Estado, aquí hace falta. ¿Qué podemos hacer en cuanto a eso? Me parece que la defensa de derechos humanos en general es una defensa permanente y sistemática, porque si bien es cierto existe un reconocimiento de estos derechos que viene desde hace muchísimo tiempo, siglos quizá, nos damos cuenta también que de vez en cuando, de manera cíclica, suben y bajan en tanto la garantía de los derechos de las personas. A veces hay mucho reconocimiento y a veces hay menos reconocimiento. La gente en sus prácticas sociales, en las prácticas políticas, tiende a pensar que se cumplió con una ley orgánica de discapacidades o se cumplió con una determinada política pública. Pero la defensa de los derechos tiene que ser permanente, y por eso es importante que el Estado no descuide jamás el control, la evaluación e insista en la sensibilización de los derechos de las personas con discapacidad, cambiar patrones culturales, resolver el tema de los prejuicios, resolver el estigma de las personas en histórica situación de desigualdad. No es una tarea que se cumple en un año, que se cumple en 5 años o en 20 años, se hace toda la vida. Y en ese sentido,
la política de Estado, ni siquiera los gobiernos de turno debe ser pensar en resolver las cuestiones de desigualdad para que las personas con discapacidad y otros grupos sociales que están en esta situación puedan tener igualdad de oportunidades. Creo que ese es el desafío, ese es el camino, es allá de vivir cualquier Estado en el mundo. Los derechos de las personas con discapacidad están ahí presentes y nuestra obligación como sociedad es aportar para que estos se cumplan. Contar con casi 500,000 de personas con discapacidad en el país nos llama de manera urgente a impulsar políticas ajustadas a la realidad de este conjunto de personas de atención prioritaria que les permita desarrollarse en el ámbito social, político y económico. Campos como la educación, la salud, vivienda y el trabajo deben estar oportunamente adecuados para cubrir a personas con discapacidad. Solo así podremos hablar de una verdadera inclusión. Cruzcaya, regresamos contigo para despedir el programa. Así es, Liliana. Agradecemos a nuestros invitados por haber participado el día de hoy con nosotros y gracias también a nuestros auspiciantes. Invitamos a la ciudadanía a que nos acompañen en nuestro próximo programa con un nuevo tema. Muchas gracias. Esto fue Tiempo de Derechos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Tiempo de Derechos.